Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si a tu familia dices amar, por ella debes orar. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia. 10 formas de amar a tu familia, y compartiremos la 8ª forma de amar. Ama a tu familia con oración. Tú nos creaste con un propósito. Ama a tu familia con oración. Nos acompaña nuevamente para compartir, para desarrollar este tema, el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón, quienes responderán a este interesante interrogante de hoy, o afirmación: ama a tu familia con oración. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Hola, Oscar, muy buenos días, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, mil bendiciones. Estimados oyentes, el tema de hoy y muchos otros temas usted los puede escuchar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario y recomendar a otros ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes que hoy lunes madrugan a escucharnos. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Pastor Ángelo, ¿por qué motivo dentro de la serie 10 formas de amar a tu familia incluyó ama a tu familia con oración? ¿Qué tiene que ver la oración con el amor hacia la familia? Porque, Oscar, como alguien dijo por ahí, creo que fue Spurgeon, la oración es el mejor regalo que le podemos dar a alguien. Y póngase a pensar, estimado oyente, ¿cómo podemos decir que amamos a los miembros de nuestra familia si nunca le rogamos al Padre Celestial que los ayude, que los forme y que los bendiga? Yo creo que podemos y nosotros debemos aplicar cada una de las formas de amar que ya hemos visto en esta serie. Pero si no amamos a nuestra familia con oración, pues yo creo que ellos estarán muy desprotegidos, a la vez que nuestras relaciones con ellos van a ser muy frágiles. Amamos a nuestra familia cuando nosotros oramos por ellos, porque estamos acudiendo a quien tiene todo el poder, a quien está en todas partes y a quien los ama mucho más de lo que los amamos nosotros, para que los guíe y para que los bendiga como nadie más podría hacerlo. Pastor, ¿por qué asocia la falta de oración por la familia con desprotección y fragilidad? Porque todos sabemos los grandes ataques que cada miembro de la familia tiene en el día a día. Vea, cada quien: el papá al salir del trabajo, la mamá que se queda en casa o que también sale a laborar, los hijos que van al jardín, al colegio o a la universidad, todos, absolutamente todos, tendrán desafíos que resolver y ataques del maligno que repeler. Si nosotros no oramos por ellos, si nosotros no apartamos un tiempo para doblar nuestras rodillas delante del Padre, entonces no sería descabellado pensar que ellos estarán mucho más expuestos a que si hubiésemos orado. Eso pues en cuanto a la desprotección. Y en cuanto a lo que la falta de oración hace que tengamos relaciones más frágiles, es que, Oscar, cuando nosotros no oramos, no estamos pendientes de velar por nuestro propio comportamiento, por nuestras propias actitudes, o quizás por esas palabras que a veces decimos, y por lo tanto terminamos lastimando a quien tantos amamos. Por eso las relaciones a veces se vuelven tan difíciles. Es sencillamente falta de oración. Bueno, y en cuanto a la familia, ¿quiénes deben velar por quiénes? Bueno, lo ideal es que todos debemos velar por todos, pero el sentido común nos enseña que los fuertes velamos por los débiles, los espirituales por los que no son tan espirituales, y definitivamente los padres somos los que debemos velar por los hijos. Y vea que este es un principio de liderazgo modelado por el Señor Jesús. Yo pregunto, Oscar, ¿Jesús oraba por sus discípulos o los discípulos oraban por Jesús? Yo leo que Jesús oraba por ellos. ¿Cierto que pensar que los discípulos oraban por Jesús suena como un disparate? Pues bien, a veces los miembros disque maduros
se la pasan quejándose de que otro miembro de su casa no ora o que quizás ora muy poco. Esto es sencillamente una patraña del maligno para que ninguno ore. Y todos sabemos que si el centinela se duerme, el enemigo puede entrar y matar a todos los soldados de ese batallón. Vea cómo nos muestra o nos registra Lucas la oración de Jesús a favor de sus discípulos. Dice Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí, este pasaje nos muestra claramente que un líder, y en este caso entonces papá, mamá, un líder es aquel que ora por sus discípulos, que está pendiente a los ataques que el maligno le va a lanzar a esos miembros de la casa, a esos miembros de la familia. Y qué lindo que nosotros como padres estemos pendientes para orar por nuestros hijos y orar pues también como esposos. Bueno, pastora, entonces, ¿cómo debe orar una esposa por su esposo? Bueno, Betty, pues una esposa debe orar por su esposo. Número 1, con pasión. Número 2, con mucho amor, pero también con mucha compasión. Por ejemplo, puede decirle al Señor, en lugar de decírselo a su esposo, lo que le lastima, lo que le enfada de él, porque a veces uno tiende como a desquitarse con el esposo, ¿no? Sí. Pero es mejor ir al Señor y decírselo directamente a él. Formas en que uno puede orar al Señor es pedirle que lo ayude en su trabajo para que pueda ser un buen proveedor. Puede ser una oración. También puede rogarle al Señor que él sea un hombre mucho más espiritual, y en el caso de que su esposo no sea cristiano, pues puede suplicarle al Señor que lo toque con su Espíritu Santo para que ese hombre también caiga rendido a los pies de Cristo. Bueno, otra forma en que también podemos orar por el esposo es pedirle a Dios que lo guarde de esa mujer ajena, que lo guarde del pecado del adulterio, porque ninguno de nuestros esposos está inmune, ¿no?, ante ese pecado. También le podemos pedir que lo guarde de la pornografía y que lo guarde de todo pecado que lo destruya a él y que también puede, pues, obviamente destruir nuestro matrimonio. Así que, amada mujer que me escucha, yo le hago una pregunta. ¿Usted qué piensa? ¿Será que Dios no escuchará esas peticiones, en este caso las que acabo de colocar como ejemplo? Yo pienso que sí las va a escuchar. ¿Por qué? Y que las va a responder porque le estamos pidiendo cosas que son la voluntad del Señor. Pastora, ¿y cómo ora una madre por sus hijos? Bueno, frente a los hijos, yo pienso que es hora de decir que hay que orar con amor y compasión, ¿no? Pues eso es lo que nosotros sentimos por nuestros hijos. Pero permítame darle algunos ejemplos de peticiones pues que podemos hacer al Señor a favor de nuestros hijos. Y lo digo porque sé que hay muchas mamás que no hayan a la hora de orar qué decirle o qué pedirle a Dios por sus amados hijitos. Entonces una forma de hacerlo es pedirle al Señor que sus hijos conozcan y amen profundamente a Jesús. Y Betty, yo pienso que esa es la oración más importante que debemos hacer a diario por nuestros hijos. También podemos orar para que ellos vayan a la iglesia, y bueno, eso es importante, pero yo pienso que más que ir a la iglesia, yo pienso que debemos orar para que ellos nazcan de nuevo, tengan un encuentro con Cristo, tengan una nueva vida. Podemos orar también por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo y deseen servir en la iglesia. Podemos rogar al Señor para que los proteja de las malas amistades que los quieran influenciar a pecar, porque muchas veces uno en la casa les puede inducir, les puede enseñar, pero Betty, ellos afuera en la calle tienen unos ataques impresionantes, en el colegio, en la universidad, donde ellos estén. Así que debemos suplicarle al Señor también que los guarde de las drogas, del pandillismo, de la religiosidad, que son cosas que están ahí al acecho de la vida de nuestros hijos. Y bueno, si nuestros hijos están pequeños, debemos pedirle al Señor, también se puede hacer la oración que les dé un buen esposo, ¿no? A veces esperamos para orar cuando ya están ennoviados. Desde pequeños podemos orar para que Dios les dé un buen esposo o una esposa que sea espiritual, para que juntos puedan conformar una familia que honre al Señor. Pastora, ¿qué le diría a esa esposa y a esa madre que dice que se cansó de orar por su esposo y por sus hijos? Betty, ¿usted se ha cansado? No, para nada. Bueno, yo pienso que más que cansarse, de pronto uno a veces se siente como desmotivado, ¿no? Más bien, sí, al ver que no hay como los resultados que uno expresa. Pues no tener paciencia para esperar los cambios. Correcto, entonces precisamente es una razón más pues para seguir orando, ¿no? Yo creo que es natural que en algunos momentos, y sobre todo cuando no vemos esos resultados positivos de nuestras oraciones, pues nos desalentemos, nos desmotivemos, pero yo pienso que es ahí precisamente cuando debemos redoblar nuestras fuerzas y pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en la oración. La esposa y la madre que renuncian a orar, Betty, muy seguramente,
y estoy segura de eso, verá cómo su esposo y sus hijos se empeoran en aquello que era el objeto de su oración, porque a veces uno se desanima, pero si uno deja, yo pienso que la cosa se pone más difícil. Así que, estimada esposa y madre, si está orando por su familia, pues ya la felicito por estarlo haciendo, pero le animo para que siga adelante. Y si ha dejado de orar independientemente del motivo, y valga la redundancia, pues le motivo para que en Dios pueda retomar su vida de oración y siga rogando al Señor por ese esposo y por esos hijos. Le aseguro, y tengo la experiencia, que tarde o que temprano usted va a ver la recompensa. Nosotros hemos visto en nuestra familia cómo el orar incansablemente por esos miembros, Dios ha obrado en su debido momento un cambio para las vidas de ellos. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y yo pienso que orar es una forma de hacer el bien, así que no nos cansemos de orar. Pastor Ángelo, ¿cómo debe orar ahora un hombre por su esposa? Yo diría que con arrepentimiento. Creo que ese debe ser el inicio de la oración de todo hombre por su esposa. Estimado hombre, pídale a Dios que le perdone por como quizás usted la ha tratado, por las respuestas y reacciones ásperas y duras que usted quizás ha tenido con ella. Y luego sí, entonces clámele al Señor para que la bendiga, para que la fortalezca. Reconózcale a Dios y también reconózcale a ella lo afortunado que ha sido al tenerla, y pídale a Dios que la bendiga por medio de usted, que le enseñe a amarla como Cristo ama a su iglesia. Ruéguele al Señor para que la ayude a afrontar los temores propios que tienen las mujeres, y ruéguele también al Señor para que la use para su gloria. Dígale al Señor que la guarde, que le guarde su corazón, ¿cierto? Para que ella no caiga quizás en amargura. Vea lo claro que habla el apóstol Pedro, y que a veces nosotros como cristianos, esposos cristianos, no somos cuidadosos. Pedro dijo así: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Y Pedro se cierra así: así nada estorbará las oraciones de ustedes. Quizás esas peticiones que hacemos al Señor, que nos bendiga en el trabajo y todo lo demás que hacemos como hombres, a veces están obstaculizadas precisamente porque nosotros no estamos dando un buen trato a nuestras esposas. En Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Ama tu familia con oración. Pastor, ya vimos cómo debe orar un hombre por su esposa, una esposa por su esposo, una madre por sus hijos. Ahora, ¿cómo debe orar un padre por sus hijos? Un padre debe entender que delante de Dios, él es un intercesor a favor de sus hijos. Y vea cómo lo hacía Jod, el gran hombre de Dios, quien amaba profundamente a sus hijitos. Dice Jod 1:4. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Jod se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Jod esta era una costumbre cotidiana. Notemos que aquí claramente se nos muestra que los hijos de Jod ya eran grandes, pues tenían sus propias casas y a lo mejor pues sus propias familias. Yo me pregunto, si esto hacía Jod cuando sus hijos ya eran mayores, ¿qué no haría cuando sus hijos eran pequeños y estaban bajo su total responsabilidad? Así que un padre debe derramar su corazón y sus lágrimas delante de Dios a favor de sus hijos que tanto ama. Un padre no puede ser frío ni indolente en medio de sus oraciones a favor de sus hijos. Bueno, como padres debemos ser modelos o referentes a nuestros hijos en todo. Pero ¿por qué es tan importante modelar a nuestros hijos una vida de oración? Porque como dijo por ahí alguien, Oscar, el argumento convence, pero el ejemplo arrastra. Y nosotros nos podemos cansar de decirles a nuestros hijos que oren. ¡Ore! ¿Usted por qué no ore? Vaya, ore. Pero si ellos no nos ven orando a nosotros, lo más probable es que nunca lo hagan. Pero si por el contrario, si ellos entran a nuestra habitación y nos ven orando, si ellos ven que en la iglesia también oramos, si ellos ven que en medio de las dificultades nosotros nos arrodillamos a buscar a Dios, téngalo por seguro que esa imagen reiterativa quedará grabada en sus mentes y dará un fruto.
A lo mejor pues no sea de inmediato, pero llegará el día en que Dios usará las circunstancias y cuando ellos estén en dificultades o cuando ellos tengan una decisión importante que tomar, el Espíritu Santo les recordará esas imágenes de sus padres orando y entonces ellos orarán. Digamos que nuestras oraciones son semillas que en algún momento darán también fruto de oración en la vida de nuestros hijos. Pastora Jacqueline, en la actualidad hay muchas madres cabezas de familia que se sienten agobiadas porque sus hijos ya están en los malos caminos, algunos en las drogas, otros en pandillismo, homosexualismo, lesbianismo, algunos en juegos de azar y muchos males más. Como madre cristiana, ¿qué consejo les daría? Bueno, me gustaría responderles con un pasaje precioso que encontramos en los evangelios, en que una mujer le suplica a Jesús que intervenga a favor de su hija, pues que está endemoniada, ¿no? Que también es un caso bastante difícil. Y permítanme, les voy a compartir el pasaje, se encuentra en Marcos 7, del 24 al 30. Dice así: Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Entonces, mis amados oyentes, miren cómo reaccionó esta mujer ante las aparentes negativas de Jesús. Ella no se desanimó, por el contrario, siguió persistiendo. Así que yo les digo a las madres cabeza de familia que les sigan suplicando a Jesús por sus hijos. En verdad, Dios quiere ver en nosotras una fe inquebrantable. Él quiere que nos enfoquemos suplicándole y clamándole a favor de nuestros hijos. También hay un pasaje muy bonito de una mujer que suplicaba constantemente a un juez injusto, ¿no? Que día y noche. Esa mujer también nos da ejemplo de clamar al Señor de día y de noche por nuestros hijos. Pastor, en el caso de los papás que sufren al ver las malas decisiones que toman sus hijos, ¿qué del papá que ha ido a la iglesia cristiana con la esperanza de ver un cambio en su hijo, pero el muchacho sigue de mal en peor? Yo le diría a esos padres que Dios los entiende, porque Dios también es padre. Él, como decía Santiago Benavides en una de sus canciones, se llama Él también. Bueno, Dios también tuvo hijos descarriados y entonces el Padre nos entiende a nosotros. Y también en los evangelios hay historias de papás, de hombres que clamaron a Jesús a favor de sus hijos. Voy a leer una rápidamente. Marcos 9, 14 al 27 dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. El espíritu sordo y mudo dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Qué lindo que los padres, vean mis amados, qué lindo que los padres también podamos interceder por nuestros hijos. Y aunque este padre no tenía tanta fe, al humillarse ante Jesús,
el Señor por su inmensa compasión lo ayudó y liberó a este muchacho. Vamos ahora a escuchar un mensaje a la conciencia en la voz de nuestro hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre se puso a recitar el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración magistral, la oración cristiana por excelencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y las palabras enseñadas por Jesucristo fluyeron como fluyen las notas del órgano por sus tubos vibrantes. Vez tras vez, a lo largo de 72 interminables horas, David Niman, montañero de Alaska, recitó esta oración reconfortante, mientras vientos helados de 130 kilómetros por hora azotaban el monte Johnson. Su amigo James Sweeney yacía a su lado con ambas piernas quebradas, imposibilitado de moverse. La muerte los acechaba a ambos, por frío, por hambre, hasta que un helicóptero los avistó y los rescató. La oración había sido para ambos hombres, calor y agua y alimento durante 3 días. Amigo, aún los hombres más rudos, cuando se ven en apuros, abren sus labios para decir alguna oración. Niman y Sweeney, deportistas que querían escalar el monte Johnson de Alaska, sufrieron una caída. Sweeney se quebró ambas piernas. Niman quedó muy golpeado. Ambos vieron venir la muerte. Pero la recitación constante del Padre Nuestro los mantuvo en vela, y la fuerza poderosa de la esperanza los ayudó a soportar la prueba. La oración, amigo, es la única cosa que une al hombre en la tierra con Dios en el cielo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: vosotros pues oraréis así. Y comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó que Dios es el Padre de todos los hombres. Y cuando los hombres sienten que Dios es su Padre, y cuando abren sus labios en oración sincera, Dios el Padre acude en su ayuda. Dios quiere ser el Padre de todos. Yo me pregunto, amigo, ¿por qué será que tantas oraciones no son contestadas? Quizá es porque no nos hemos previamente relacionado con Dios. Queremos su ayuda de un momento al otro, sin haber establecido una amistad con Él. Dios quiere ayudarnos, pero para que su ayuda nos alcance, hemos de estar en continuo contacto con Él. Amigo, establezca ese contacto, esa comunión con su Creador y Salvador. La primera oración que Él oye es, escúchela: sé propicio a mí, pecador. Ese reconocimiento más el pedimiento de perdón por nuestros pecados establece el contacto. Dele su vida al divino Creador. Cristo quiere ser su Salvador. Sométase al señorío de Cristo Jesús. Él entonces, con seguridad, escuchará su oración. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastores, para finalizar, ¿podrían compartirnos los acostumbrados 10 consejos de cómo amar a nuestra familia con oración? Consejo número 1, haga con sus hijos oraciones cortas según la capacidad de ellos. Número 2, haga con sus hijos oraciones un poco más largas según su propia capacidad. No tema pedir en su iglesia a cristianos maduros que le ayuden a orar por sus hijos. Número 4, cuando se canse de orar, siga orando. Tenga un espacio y un lugar fijos de oración. Número 6, acostumbren a orar juntos, así sea un momento corto. 7, pídale al Señor que conteste las oraciones que hacen sus hijos para que la fe de ellos sea fortalecida. Número 8, oren todo tiempo por sus hijos, cuando las cosas se ponen difíciles, pero también en tiempos de calma. Ore pidiendo al Señor porque sus hijos sean hombres y mujeres de oración. Y finalmente, ore y déjele los resultados al Señor. Pues oyente, el próximo lunes continuamos con esta serie, 10 formas de amar a tu familia. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.